My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sinning, shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Daily melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Cuando yo estaba pequeña, mi abuela me contó una historia paranormal que recuerdo hasta ahora que esa noche yo no podía dormir porque me quedé muy pensativa y al yo ser niña tenía mucho miedo. Mi abuelo, antes de casarse con ella, era camionero y en uno de sus viajes bajando desde la ciudad de Santo Domingo hacia Bonao, cuando iba en el camino en una esquina totalmente oscura, una señora le hace señal con la mano como pidiéndole un aventón. Mi abuelo se para y ve a esa señora blanca, elegante, de pelo negro, con un vestido totalmente blanco. Él se le encuentra extraño, pero su belleza era tan bonita que él se detuvo inmediatamente para ayudarla y no verla en esa oscuridad sola. Cuando notó la señora y él sintió algo extraño porque se lo cuenta a mi abuela, el campo se le puso totalmente frío y le decía, y le hablaba y ella nunca le contestó ni una sola palabra. Ella solamente le pasó un sobre con la dirección de su casa. Cuando mi abuelo venía en la dirección que ella le indicó, ella no le dijo absolutamente nada ni gracias, solamente se desmontó en el camión y se fue para la casa. Al otro día, cuando mi abuelo se dedica a ir de nuevo para su ruta, se da cuenta que a la señora se le quedó una bufanda en el asiento de adelante. Cuando él se puso muy contento porque dijo que la iba a volver a ver ya que su belleza le había impresionado. Cuando se dirige a la dirección que indicó el sobre y toca la puerta, le sale una señora mayor y le dice él que le pregunta por la persona que le dio el aventón. La señora le contesta que es imposible porque solamente ahí vive ella y su esposo. Y él le sigue diciendo que sí, que la dejó en esa dirección a medianoche. Cuando mi abuelo se percata, en la pared hay una foto de la señora a la cual él le dio Bray. Cuando le dice, mira, esa es la señora se puso a llorar y le dijo, eso es imposible. Esa es mi hija y hace ya más de 10 años que murió. Y mi abuelo le enseña la bufanda y le dice la señora, sí, esa es la bufanda que le pusimos cuando ella murió con un traje blanco. La mataron en el camino de la autopista. Entonces, desde ese día, mi abuelo dijo que nunca más montaría a nadie en el camino y quedó muy, muy aterrorizado. Esta historia que les voy a platicar sucedió hace bastantes años, si no mal recuerdo, como unos 30 años más o menos, cerca de la unidad donde vivo ahora. Hay un pequeño parque y lo que antes era la delegación, porque ahora ya son alcaldías, la delegación mandó a construir una alberca muy bonita, donde iban todos los niños y todos los jóvenes. Íbamos ahí, a veces nos íbamos de pinta, entre semana igual nos escapábamos antes de llegar a nuestras casas para jugar con el agua y mojarnos. Los fines de semana, pues bueno, ya íbamos con nuestros papás, se hacían días de campo. Fue una época muy, muy bonita, donde nos divertimos mucho, tanto niños como jóvenes nos divertimos mucho, hasta que la colonia de enfrente empezó a ocasionar problemas porque no los dejábamos entrar. Les decíamos que no, que
esa alberca solo era de nuestra colonia y no les íbamos a permitir el ingreso. A partir de ahí se comienzan a provocar problemas, empieza a haber discusiones, pleitos, a cada ratito había peleas, porque no nos gustaba que los jóvenes y niños de esa colonia vinieran a nuestra alberca. Antes podíamos ir solos, les digo, nos escapábamos de la escuela y nuestros papás ya sabían dónde nos encontraban sin problema. Y después de que comienzan a haber estos problemas con la colonia de enfrente, pues ya nuestros papás nos prohíben esas escapadas y ya teníamos que esperarnos los fines de semana a que alguno de ellos o nuestros hermanos mayores nos acompañaran para no quedarnos solos y se cruzaran los de la colonia de enfrente y fuera a pasar algo. Así que, pues bueno, como que se terminó esa diversión que, que teníamos porque simplemente no se nos daba la gana compartir la alberca con, con los vecinos, se podría decir, de la otra colonia. Después de mucho tiempo, ocurrió un accidente. En la madrugada comienzan a llegar patrullas y una ambulancia dirigiéndose hacia el parque. Y la mayoría de los vecinos salen a ver qué había sucedido y pues bueno, encuentran a un muchacho muerto con la mitad de su cuerpo dentro de la alberca y la otra mitad sobre el pasto. Hubo dos versiones, una es que el chico ya había sido asesinado y solo lo fueron a botar ahí, y la otra versión es que posiblemente el chico quiso escapar y quedó ahí la mitad de su cuerpo, ya no pudo salir. Realmente ahí no sabemos qué fue lo que pasó. Se enteraron sus papás, obviamente la señora se puso muy, muy mal. Posterior a esto, pues bueno, vienen los rosarios, viene la misa. Una vez que cumple un año el chico de que falleció, la señora comienza a acudir al parque en la noche, 10:30, 11, y eso lo sabemos porque pues sacábamos a nuestras mascotas a ese parque, ahí la mayoría íbamos. Y pues sí la escuchábamos, cómo lloraba y se sentía feo, pero no nos acercábamos a ella para no invadir su espacio, tratábamos de respetarla. Y siempre estaba llorando. En una banca se sentaba, hay una banca blanca, y se sentaba y sobre la barda de piedra colocaba el retrato de su hijo y ahí le lloraba y decía que por qué él, y lloraba y lloraba y lloraba la señora. Después de unos meses de que todos los días hacía lo mismo la señora a la misma hora, dejó de ir. Y pues nos enteramos que ya la señora estaba muy mal, se había puesto demasiado mal y falleció. Fallece la señora y comienzan a escucharse los sollozos y el llanto de la señora en esa misma banca a la misma hora todos los días. Todos los días que alguien pasaba por ahí se podían escuchar los lamentos de la señora y cómo continuaba llorándole a su hijo. Dejamos de ir, obviamente, ya no nos acercábamos al parque y los edificios que estaban ahí alrededor pues eran los que escuchaban los lamentos de la señora. Mandaron llamar un padre, se dio una misa, pero aún así la señora seguía, su alma, su espíritu seguía presentándose, seguía haciendo presencia en el parque y seguía llorando. Hola a todos, mi nombre es Daniel. Hoy les voy a contar sobre la privación de libertad que tuve
y ligado a esto mi experiencia paranormal. Quiero darle las gracias al canal de Monasterio Maldito por esta invitación y decirles que lo que yo viví no se le desea a nadie. Es una experiencia muy fuerte y que incluso al día de hoy me deja secuelas. ¿Qué pasa? Que en el servicio donde pasó el atentado, un año antes, decían que una guardia se quitó la vida, amaneció colgada. Algunos dicen que los patrulleros, guardias que venían del distrito a hacer los recorridos, trataron de sobrepasarse con ella. Otros dicen que incluso empleados, y pues no se sabe por qué se quitó la vida, pero muchos decían que pues su alma rondaba ahí, que hacía apariciones a algunos, y esto me pasó los primeros días. Yo era guardia de banca, me pagaban incluso más que a los guardias fijos, incluso el doble. Pero ¿qué quería decir esto? Que yo tenía que cumplir con ciertos servicios o ir a lugares donde otros guardias no querían. Eran servicios muy riesgosos porque no contábamos con muros, porque la malla estaba muy deteriorada. Había incluso instrucciones de robos hormigas, como robarse tarimas de aluminio de los puentes, y el lugar era un confinamiento de aceros. Lo que más querían los ladrones eran las máquinas de construcción, pachas, tractoexcavadoras y manipuladores. Por esto yo el primer día, pues al hacer mis recorridos, pues sí notaba como que una presencia fuerte, pero lo tomaba normal, ¿no? Yo ya llevaba como año y medio en la empresa y una semana antes del atentado tengo un sueño. En mi país se le llamaría que se te sube el muerto. Tú sientes el cuerpo súper pesado, empiezas a sudar, sientes que algo te invade, incluso sientes como si se te fuera el aire, como si te estuvieran asfixiando. Tú sientes que gritas, peleas con esta persona, quieres despertar pero no puedes. Incluso algunas veces sientes que logras despertar, te vuelve a ganar el sueño y te vuelve a pasar cuando en realidad no has despertado. Lo malo de esto es que escucho una voz súper aterradora, femenina, como lamentándose, que me dice que nos vayamos porque nos van a matar a todos. Despierto yo como a las 2 de la mañana, salgo de mi caseta, era una caseta de lámina, salgo incluso sudando, volteo a los lados, estaba mi patrullero, mis compañeros en sus casetas, yo no quise molestarlos y lo único que hice fue fumarme un cigarro, ponerme a ver videos y jugar porque yo ya no quería dormirme. Un día antes me tocó en servicio de patrullaje con mi primo y entre pláticas y risas y todo eso vemos una silueta de una persona pasar. Era una chica que pasó enfrente de la patrulla, vestida de blanco, no se le veía la cara absolutamente nada. Bajamos los dos, volteamos, pues sí nos quedamos así como que, güey, ¿la viste? Era raro que los dos la viéramos y fue así como que, bueno, pues ya pasó, ¿no? No creo que sea pues algo a mayores. Nos fuimos al otro día a nuestra casa y llega el día domingo. Ninguno de los dos quería trabajar, era algo muy chistoso porque en mi caso yo dije, es que si no voy va a tener que ir él solo y pues como es fin de semana y no hay nadie, pues sí está feo dejarlo ahí solo y dije, bueno, me voy, ¿no? Y al final del atentado él me dijo lo mismo, que como que no tenía ganas, pero pues yo siento que pues ya era el destino, ¿no? Ya nos tocaba. Llega el día domingo y el turno estaba súper bien. Para ese entonces estaba mucho de moda Baki. Estuvimos viendo Baki todo el día y por la tarde noche vimos la película del Padrino, que está súper increíble. Para esto notamos a algunas personas como sospechosas, salíamos a hacer nuestros rondines, todo iba perfecto y en la noche solíamos rolarnos. Normalmente pues yo me quedaba despierto hasta más tarde porque pues me quedaba jugando, viendo una serie y así rolábamos para dormirnos. Su novia y mi ex, que en ese entonces era mi novia de México, pues nos estaban mandando mensajes como que no nos dejaban dormir. En parte siento que estuvo bien que el accidente nos pasara despiertos y no dormidos, porque despertar y entrar como en un shock de no saber qué pasa, siento que es incluso peor.
Y llega un punto donde pues mi primo tampoco quería dormirse, como eso de las 12 y 12 y cachito. Me dice, hay una persona atrás de la patrulla. Pues yo le digo, a ver, déjame preguntar, yo quería ver a mi jefe de mando qué podíamos hacer en este caso, cuando él, pensando que solo era una persona, abre la puerta, baja con un perro y le dice, ¿a quién buscas? El ladrón nos dio el nombre de mi JT, bajo yo con él, cuando salen tres tipos de un lado, tres tipos del otro, subimos a la patrulla para tratar de arrancarla cuando llegan con bats y rompen los vidrios de enfrente de los dos costados de las puertas y nos bajan. Nos ponen pecho tierra a un costado de los puentes y nos empiezan a interrogar que cuántos guardias más había, que cómo nos reportábamos, nos piden las claves del banco, las claves de los celulares, nos quitan las botas y nos llevan a un tubo que podría ser como de estos de drenaje, pero eran para hacer puentes, era un tubo muy grande de metal, tan grande como los de drenaje, y ahí nos estuvieron con cinta, nos ataron las piernas, los brazos y la boca, cinta de esta de la gris, que es muy difícil de quitarse. Además de esto, dos personas que se quedan cuidándonos se sientan encima de nosotros y nos apuntan con una pistola en la cabeza diciéndonos que si no cooperábamos, que si tratábamos de gritar, que si entrábamos como que en oponernos o nos empezábamos a poner mal y a gritar, nos iban a matar. Estas personas, como ya les dije, querían llevarse las máquinas de construcción, las pachas, la tractoexcavadora y las manipuladoras. Nosotros les dijimos que si le quitaban la batería a una planta de los que teníamos, esto iba a mandar una señal por radar a nuestro jefe de mando y iban a llegar patrullas, cosa que no es cierto, pero pues era como que pues nada más para que no intentaran robarse la planta, ya que pues habían afectado la patrulla y querían llevarse las máquinas. Afortunadamente los ingenieros le quitaban una pieza a las máquinas y con esta pieza pues ya no podían avanzar. Sí podías prender la máquina, pero no avanzaba, cosa que los ladrones pues no sabían. Lograron prenderlas y como no sabían que tenían, mandaron a pedir piezas. Fue un lapso como de 5 horas donde estábamos, pues estábamos cagados de miedo, pero en ningún momento se lo demostramos a nuestros raptores. Estas personas pues sentados arriba de nosotros, tratar de aguantar pues el dolor de brazos y piernas, de tratar de controlarte, de no entrar como en un shock y además que se sienten arriba de ti y todo el rato están tac, tac, tac con la pistola en la nuca, pues sí es algo como que muy estresante que puede dejar secuelas. Llega un momento donde no pueden robarse nada, terminan llevándose piezas de un camper que había, baterías, herramienta y cosas así, cuando le dice pues ya hay que hacerlo. Ahí es un momento pues de los más difíciles porque como ya se van a ir los raptores pues no sabes qué va a pasar contigo, no sabes si te van a cortar un dedo, si te van a hacer algo, si ahí va a terminar tu vida, y aunque parezca un juego, aunque parezca algo como en serio, en verdad que ves toda tu vida pasar, solamente le pides a Dios que te deje ver pues un día más el sol, que te deje llegar a un día más, empiezas a recordar todos los momentos buenos y malos que has hecho en tu vida y empiezas a recordar todas esas personas importantes para ti y aprendes que a pesar de que tú pidas que te permitan seguir viviendo y vas a cambiar, pues no lo tienes del todo concreto, ¿no? No sabes qué va a pasar contigo y hasta el día de hoy pues sigo teniendo como esa espina de salir muy de noche o de que me llegue a pasar o de que veo una moto pasar o gente así como chaca y pues se viene todo ese recuerdo, ¿no? Que a ver, está bien ir con psicólogos y cosas así, pero como que es un poco difícil de superar porque pues pensar que pues yo estoy en unos servicios que están mucho más seguros y están mucho más protegidos, pero sigues sintiendo como que expuesto, ¿no? De que imagínate que me vuelva a pasar una segunda vez y que sabes mis raptores pues no sean tan accesibles y capaz si ahí muera y son cosas que
después de días y de años siguen rondando en tu cabeza. Cuando estas personas se van, mi primo, pues él sí podía moverse un poco más, yo la verdad no podía moverme nada, pues yo veía que trataba de desamarrarse, se lastimaba demasiado y no lograba hacer nada y yo ya no sentía ni los brazos ni las piernas y llegó un momento donde yo ya acepté que pues hasta iba a llegar a mi vida. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya duérmete, ya han de ser como las 6, 6:30, en un rato más van a venir a auxiliarnos y pues yo pongo mi cabeza sobre el piso. En ese momento yo ya había aceptado que pues hasta ahí iba a llegar mi vida. Cuando veo a mi mamá entrar, llega, me abraza y yo reacciono. Para los que no sepan, mi mamá pues ya tiene más de 2 años que falleció. En ese entonces tenía poco más de un año. Y pues yo digo, no, es que yo quiero vivir, es que necesito salir de aquí, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame a quitarme la cinta de la boca y yo voy a tratar de desatarte. Estuvimos un buen rato para que me bajara la cinta con sus pies. Fue muy difícil porque es cinta de la gris. Y primero comienzo desamarrándole el lazo. Cuando puedo soltarlo, le corto la cinta de los pies y estuvo un buen rato tratando de voltearse a modo de que sus brazos quedaran en mi boca y pudiera quitarle yo la cinta de los brazos. Créanme que yo me lastimé demasiado mi boca. Cuando llegaron los paramédicos al otro día tenía muchas cortadas de lo mismo de que pues traté de desamarrarlo. Y yo recuerdo que cuando termino de desatarlo le digo, no me dejes aquí, porque él decía que iba a ir a buscar pues un cuchillo o algo para quitarme a mí pues la atadura de mis brazos y piernas. Y pues yo ya no quería estar solo, yo pues les digo, yo ya no sentía los brazos ni nada, pues ya él se queda, me lo quita como puede con su boca y eso. Y yo estuve ahí como 10 minutos porque no podía mover ni los brazos ni las piernas. Ya cuando recobré otra vez el sentido, pues es pensar que estábamos súper sucios, que salimos los dos con perre y que por lo bueno fue que nos dejaron las botas y no nos hubiéramos ido descalzos. Y pues avanzamos a tomar un taxi porque ya no sabíamos si irnos a nuestra casa y que llegando a casa pagaran el taxi o irnos a otro servicio para darles el informe del atentado que habíamos tenido. Llegamos a la base, nadie nos quería levantar, era entendible, pensaban que éramos unos rateros, que éramos unos vagabundos. Yo le dije al del taxi, ¿sabes qué? Nos acaban de asaltar, tuvimos un atentado muy fuerte, llévenos a las oficinas de HCBC y llegando les pagamos el viaje. Llegando allá, pues ya hablamos con nuestros supervisores, iba llegando una patrulla de México, le dijimos lo que pasó, primero nos hicieron contarles qué le pasó, todo por escrito, demasiadas faltas porque las manos me temblaban, nos sacó fotos de los brazos, de cómo los teníamos, de los golpes y después nos lleva de nuevo al servicio. Ya habíamos avisado nosotros al alto mando, habían llegado nuestros supervisores y aún así pensaban que todo era planeado por nosotros porque era muy difícil que pues entre nosotros nos desatáramos. Estuvimos haciendo nuestra interrogación como 15, 20 veces a la ambulancia, al policía que llegó del Ministerio Público, en el Ministerio Público, a la enfermera, a la psicóloga, a la que te valora, a la que te levanta la demanda, a los comandantes, a los peritos, una y otra vez, y no podías omitir nada ni cambiar tu declaración, porque si no ya ahí estás incumpliendo con la ley. Y ya después de todo eso, nos dicen, mañana se van a presentar, obviamente, pues no, o sea, ¿quién va a querer regresar a un servicio después de lo que te pasó? Yo en mi caso les dije que no, mi primo también que no, y estuve como una semana que ya nada más oscurecía y me daba la verdad bastante miedo salir. Les digo que yo tuve secuelas que hasta el momento estoy superando poco a poco, pues no se le desea nada a nadie. No sé en cierto punto si este ente que vimos, si la fantasma nos trataba de avisar del accidente, nos trataba de prevenir, capaz y fue como que tratar de asustarnos para que no regresáramos ahí. Pero siento que en esta vida todo se paga y capaz las cosas que hicimos
se pagan ahí, ¿no? Porque no somos como que, ay, nunca hemos hecho nada, ¿no? Todos cometemos errores, todos hemos hecho cosas buenas y malas, y capaz si ahí pagué lo que he hecho, y si no, capaz si viene otra cosa más, ¿no? Para saldar mis deudas y eso, y decirles que al menos en mi parte traté de cambiar un poco después de eso. No digo que voy a ser la mejor persona, pero sí traté de cambiar algunos aspectos de mi vida e ir mejorando. Y bueno, a las personas que les ha pasado esto, es bueno contarlo, es bueno ir con ayuda, porque pensar que cuando lo cuentas y lo cuentas con miedo, entonces ahí sigue habiendo un problema y hay que aprender a vivir con esto. Dicen que los errores o problemas te hacen más fuerte, pero les digo que yo más de un año y aún tengo secuelas. Y pues nada, Monasterio Maldito, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que a lo mejor no es de todo paranormal, pero es un accidente que es un poquito fuerte, y espero que te ayude y espero que te sirva en tu contenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy By Rose y nos vemos en la próxima. Hola a todos, quiero compartir mi experiencia. Esto ocurrió hace 12 años aproximadamente, tenía 16 años en ese entonces. Con 3 amigos y la madre de uno de ellos fuimos a una cabaña en la playa, a los pies del cerro. Esa noche la recuerdo como si fuera ayer. Después de un día de paseo en la playa, decidimos irnos a las 8 de la noche a la cabaña. Compramos alcohol para pasar la noche. Comenzó todo tranquilo, risas y diversión hasta que uno a uno se fueron a acostar. Ya para cuando eran las 3 de la mañana me di cuenta que quedaba solamente yo en el jardín, y ahí fue cuando comenzó todo. Pasadas las 3:30 de la mañana apareció un hombre anciano, de unos 60 años aproximadamente, vestido de negro y con el antiguo típico sombrero de copa. Se detiene donde estoy yo y me pregunta si le podía dar un cigarrillo, a lo cual asentí con la cabeza diciendo que sí. Lo encendió y luego me preguntó, ¿son de por aquí? Lo cual me pareció raro, ya que nos fuimos en auto y solo estaba yo allá afuera. Le dije que estaba solo, que habían salido todos, pero él me dice, a mí no me deben mentir, sé que vinieron 3 jóvenes más y una mujer mayor. Quedé helado, con miedo, pero también me dio curiosidad. El hombre continúa hablando y dice, ustedes no son de aquí, a mí no me puedes engañar. Al oír eso, me dieron náuseas y solo me entré a la cabaña y cerré todo con llave. No sé si fue imaginación mía, pero sé que a los segundos de entrar escuché una risa y salió un olor putrefacto. Cuando todos despertaron le comenté lo que pasó y la mamá de mi amigo me llamó al jardín y me dijo con una cara de espanto, cuando volvamos a venir y si vuelve a suceder esto, te debes entrar de inmediato. Aquí en este lugar han pasado muchas cosas y es mejor no exponernos a lo que no conocemos. Fuiste valiente y tonto al mismo tiempo, pero por favor no lo hagas más. Después de eso nunca más fuimos a ese lugar. Es difícil de creer, pero lo que yo vi, lo que oí y sentí, estoy seguro que fue todo real. Mi hermano murió en un accidente automovilístico muy extremo en la avenida Villalongín de la Ciudad de México. Él estaba muy herido, pero llamó a casa varias veces, solo se oían balbuceos, no entendimos. Pensamos que era una broma, pero no. Él estaba grave e intentó comunicarse con nosotros. Nos llaman de la Cruz Roja y nos explican que él se encontraba grave sin dar más datos. Vamos a verlo. Nos dejan estar con él solamente un rato. Él estaba postrado en una cama de hospital, completamente desfigurado. A su lado se encontraban muchos médicos y de pronto dicen, ya no tiene tensión arterial. Entonces, él ya había fallecido. Nos llaman y nos dicen de que de 5 posibles fracturas que puede tener el cuerpo humano, él tenía 4. La sangre no le coagulaba, por ende, él ya había muerto. Nos lo entregan, lo enterramos, pero ese día por la noche estaba yo durmiendo y de pronto sentí una presencia muy extraña. Abro los ojos y él estaba a mi lado. Me asusto, quiero gritar, pero no puedo. Entonces, él tranquilamente me abraza y me dice que todo estaba bien. Y de ahí ya no me acuerdo nada, pero el susto fue muy grande.
Ahorita me acabo de acordar otra cosa que me pasó a mí. No sé si yo ya la haya contado en su momento, pero en esos días que yo no tenía cómo moverme y pues me fui caminando. Entonces, en una avenida estaban esas bicicletas blancas que simboliza que pues que alguien pereció, ¿verdad? Era un muchacho, entonces 14, 15 años tenía. Entonces pues yo curiosamente pasé por ahí. No sé si yo ya venía de regreso o apenas iba, pero me entró así una tristeza muy profunda que hasta me hizo llorar. Como yo me estaba acordando de mi sobrino, que ese muchachito era amigo de él, y de repente luego él andaba en las bicicletas con él. Es algo así que no sé cómo explicar cómo sucedió, pero puede ser, no sé ustedes qué piensan, que a veces las energías de las personas se quedan en ese lugar, dejan una huella. Dicen que nosotros, los seres humanos, somos energía pura. Entonces, a veces a lo mejor hay momentos que uno está muy vulnerable o está muy relajado, y estas cosas te pueden pasar. Puede ser que escuches una canción y te pongas a llorar desconsoladamente y no sabes por qué. Pero en este caso, pues, yo no conocía al muchacho, pero me entró una profunda tristeza. Pasé exactamente donde estaba esa bicicleta pintada de blanco y digo, wow, un muchacho que tenía toda una vida por delante y desafortunadamente por alguien imprudente ya está en otro lugar donde dicen que es más bello. Ahorita me acabo de acordar otra cosa que me pasó a mí. No sé si yo ya la haya contado en su momento, pero en esos días que yo no tenía cómo moverme y pues me fui caminando. Entonces, en una avenida estaban esas bicicletas blancas que simboliza que pues que alguien pereció, ¿verdad? Era un muchacho, entonces 14, 15 años tenía. Entonces pues yo curiosamente pasé por ahí. No sé si yo ya venía de regreso o apenas iba, pero me entró así una tristeza muy profunda que hasta me hizo llorar. Como yo me estaba acordando de mi sobrino, que ese muchachito era amigo de él, y de repente luego él andaba en las bicicletas con él. Es algo así que no sé cómo explicar cómo sucedió, pero puede ser, no sé ustedes qué piensan, que a veces las energías de las personas se quedan en ese lugar, dejan una huella. Dicen que nosotros, los seres humanos, somos energía pura. Entonces, a veces a lo mejor hay momentos que uno está muy vulnerable o está muy relajado, y estas cosas te pueden pasar. Puede ser que escuches una canción y te pongas a llorar desconsoladamente y no sabes por qué. Pero en este caso, pues, yo no conocía al muchacho, pero me entró una profunda tristeza. Pasé exactamente donde estaba esa bicicleta pintada de blanco y digo, wow, un muchacho que tenía toda una vida por delante y desafortunadamente por alguien imprudente ya está en otro lugar donde dicen que es más bello.
Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero compartirles mi experiencia paranormal. Esta ha surgido de una manera drástica, de una manera repentina, y es increíble ver cada una de las cosas que existen en este plano. Yo tan solo era un niño de 10 años y mi hermana tenía 13 años de edad. Aún estaba en la secundaria, en el turno vespertino. Un viernes por la noche, casi al finalizar sus clases, fui con mi mamá a recoger a mi hermana a su escuela. Llegamos a la casa, tomamos un poco de agua y después salimos al patio. Ella tomaba clases de flauta y en las noches practicaba. Por eso fue que salimos. Yo simplemente la acompañaba. Rato después me prestó su flauta y yo empecé a emitir sonidos peculiares, extraños y desafinados. Trataba yo de simular un sonido parecido a un carrito de camotes, de esos que van por las calles de México vendiendo camotes. Pero era yo con esa flauta. Todo estaba perfectamente bien en casa. No había nada extraño. No había ningún familiar enfermo. No había viento en ese momento. Todo se oía silencioso. Hasta que de repente, después de muchos minutos de que mi hermana estuviera practicando y de que yo estuviera emitiendo esos sonidos raros, los perros empezaban a ladrar, alterados, aullaban, y en eso volteamos a ver un poco el cielo. No había ninguna nube y el cielo se ponía cada vez más oscuro. El viento soplaba fuertemente y era extraño porque el clima estaba demasiado estable. Acto seguido se escuchaba un caballo en marcha, o al menos eso era lo que nosotros creíamos. Pensábamos que era un tipo llevando alfalfa, ya que en ese tiempo los vendedores de alfalfa traían caballos, o a veces las personas que llevaban materiales reciclados, cartones y demás. Vaya sorpresa que no era esto, sino que era un hombre de negro. ¿Cómo fue que lo vimos? Porque abrimos ligeramente la puerta. Éramos tan solo 2 niños, avecinándonos a algo extraño, a un peligro. Vimos a aquel hombre de negro. Era un caballo demasiado fino. Se veía muy brilloso. Y abajo vimos a un hombre con un gran sombrero, que nos hacía una pequeña señal que fuéramos hacia él. Nosotros hicimos caso omiso y enseguida cerramos la puerta. Nos dio demasiado miedo porque era algo muy peculiar, algo que rara vez te vas a encontrar en las calles, porque este charro quería algo. La sorpresa fue que al día siguiente nuestro padre tuvo un gran accidente.
el cual fue muy inesperado. Después de muchas cosas que pasaron, después de haber visto eso, se empezaron a correr rumores, o a menos que sean verdaderos, de que si bien no nos ofreció nada porque éramos unos simples niños, que debía llevarse algo de nosotros en lugar de darnos algo por algo a cambio. Esa ha sido mi experiencia paranormal, de todas las cosas que pasaron en ese momento. Así que cuidado con hacer prácticas de noche, con bailar, sin música, con tocar algún instrumento de noche, con imitar sonidos y sobre todo con abrir la puerta cuando alguien no te lo pide. Les voy a platicar sobre algo que me pasó cuando yo era una niña. Estoy hablando de hace muchos años. Estoy hablando de hace 65 años. En ese entonces, todas las noches se escuchaba el silbato o sonido de aquí de la Comisión de Luz. Ahí, con ese sonido, todo el mundo se guiaba para los horarios, si eran las 12 del día, si eran las 3 de la tarde, si eran las 10 de la noche. Cuando se escuchaba el de las 10 de la noche, ahí sí nos daba miedo a todo el mundo y trataban todos los vecinos y todos los que vivíamos en esa calle refugiarse rápidamente en la casa y cerrar la casa. Pero en esa ocasión mis hermanas, las dos más grandes, se les ocurrió ir a la tienda de una amiga que está a la vuelta de la esquina. Ellas querían ver si ya habían salido las revistas de Lágrimas y Risas. Y salieron corriendo. Y yo me fui detrás de ellas también corriendo, pero no las alcanzaron. Era más chica. Ellas corrían más veloz, más rápido. Ellas llegaron corriendo, tocaron la puerta de ahí de la tiendita de sus amigas. Y resulta ser que ya iban a cerrar y les abrieron, nomás les abrieron porque las conocieron, las reconocieron por su voz. Les dieron la revista y cuando ellas agarran la revista, se escuchó algo que volaba en el aire, algo que bajaba desde allá, desde la loma, en esa loma, en dirección de la misma casa donde vivíamos. Estaba el tanque colorado. Ahí estaba todo desmontado y desde allá se desprendía el sonido del vuelo de un animal que aleteaba muy feo. Se escuchó el sonido de ese animal, el aleteo de ese animal, pero a la vez eran carcajadas en el aire. Yo recuerdo de que ellas corrieron y le tocaron como a 4 casas de ahí de la tienda, vivía Doña Chica. Le tocaron a Doña Chica les abrió y las metió y cerró y atrancó la puerta. Antes se acostumbraba de que las puertas tenían un troncón para asegurarlas. Y yo llegué, yo creo que atrasito de ellas, pero en ningún momento me abrieron. Por más que les tocaba y les gritaba, no abrieron. No me quedó más remedio más que irme corriendo a mi casa, pero ahí a unos cuantos metros había unos tabachines. La calle estaba completamente sola, casi a oscuras, y el aleteo de ese animal más me aterró. Al pasar por esos tabachines, en esa casa habían hecho como un tipo de banqueta, un poquito como rampa, y le hicieron algunas como hojitas que sobresalían.
de cemento. Y esa cosa yo sentí que me agarró y me aventó contra el cemento de esa banqueta. Metí mis manos y ahí es donde quedaron las huellas de las mismas, de heridas que quedaron al meter mis manos, y ahí fue donde me resbalé. Eso no se me olvida porque llegué a mi casa corriendo con la sangre en mis manos, en el dorso de mis manos, y eso quedó como una huella de lo que me sucedió. Fue algo muy feo, muy terrorífico, porque cuando escuchábamos eso, la gente incluso acostumbraba a estar rezando el rosario. Todo el mundo se resguardaba en sus casas y diariamente se rezaba el rosario. Les quise platicar esta pequeña historia de algo que me sucedió hace muchos años, y que esa cosa se paseaba desde ese tanque colorado allá arriba en la loma hasta lo que era antiguamente el Cobáez, una escuela, la Escuela Rosales, hasta los techos de la Escuela Rosales, que estaban hechos de puro vigas con teja, de manera de que esa es la historia que les platico que me sucedió hace mucho tiempo. Quiero agregar de que esto que les comenté, que les narré, sucedió en un pueblito de Sinaloa, de nuestro país, México. Les voy a platicar sobre algo que me pasó cuando yo era una niña. Estoy hablando de hace muchos años. Estoy hablando de hace 65 años. En ese entonces, todas las noches se escuchaba el silbato o sonido de aquí de la Comisión de Luz. Ahí, con ese sonido, todo el mundo se guiaba para los horarios, si era las 12 del día, si era las 3 de la tarde, si era las 10 de la noche. Cuando se escuchaba el de las 10 de la noche, ahí sí nos daba miedo a todo el mundo, y trataban todos los vecinos y todos los que vivíamos en esa calle refugiarse rápidamente en la casa y cerrar la casa. Pero en esa ocasión mis hermanas, las dos más grandes, se les ocurrió ir a la tienda de una amiga que está a la vuelta de la esquina. Ellas querían ver si habían salido las revistas de Lágrimas y Risas. Y salieron corriendo. Y yo me fui detrás de ellas también corriendo, pero no las alcanzaba. Era más chica. Ellas corrían más veloz, más rápido. Ellas llegaron corriendo, tocaron la puerta de ahí de la tiendita de sus amigas. Y resulta ser que ya iban a cerrar y les abrieron, nomás les abrieron porque las conocieron, las reconocieron por su voz. Les dieron la revista, y cuando ellas agarran la revista, se escuchó algo que volaba en el aire, algo que bajaba desde allá, desde la loma, en esa loma, en dirección de la misma casa donde vivíamos. Estaba el tanque colorado. Ahí estaba todo desmontado, y desde allá se desprendía el sonido del vuelo de un animal que aleteaba muy feo. Se escuchó el sonido de ese animal, el aleteo de ese animal, pero a la vez eran carcajadas en el aire. Yo recuerdo de que ellas corrieron y le tocaron como a 4 casas de ahí de la tienda, vivía Doña Chica. Le tocaron a Doña Chica les abrió y las metió y cerró y atrancó la puerta. Antes se acostumbraba de que las puertas tenían un troncón para asegurarlas. Y yo llegué, yo creo que atrasito de ellas, pero en ningún momento me abrieron. Por más que les tocaba y les gritaba, no abrieron. No me quedó más remedio más que irme corriendo a mi casa, pero ahí a unos cuantos metros había unos tabachines,
La calle estaba completamente sola, casi a oscuras, y el aleteo de ese animal más me aterró. Al pasar por esos tabachines, en esa casa habían hecho como un tipo de banqueta, un poquito como rampa, y le hicieron algunas como hojitas que sobresalían de cemento. Y esa cosa yo sentí que me agarró y me aventó contra el cemento de esa banqueta. Metí mis manos y ahí es donde quedaron las huellas de las mismas, de heridas que quedaron al meter mis manos, y ahí fue donde me resbalé. Eso no se me olvida porque llegué a mi casa corriendo con la sangre en mis manos, en el dorso de mis manos, y eso quedó como una huella de lo que me sucedió. Fue algo muy feo, muy terrorífico, porque cuando escuchábamos eso, la gente incluso acostumbraba a estar rezando el rosario. Todo el mundo se resguardaba en sus casas y diariamente se rezaba el rosario. Les quise platicar esta pequeña historia de algo que me sucedió hace muchos años, y que esa cosa se paseaba desde ese tanque colorado allá arriba en la loma hasta lo que era antiguamente el Cobáez, una escuela, la Escuela Rosales, hasta los techos de la Escuela Rosales, que estaban hechos de puro vigas con teja, de manera de que esa es la historia que les platico que me sucedió hace mucho tiempo. Quiero agregar de que esto que les comenté, que les narré, sucedió en un pueblito de Sinaloa, de nuestro país, México. Les voy a platicar sobre algo que me pasó cuando yo era una niña. Estoy hablando de hace muchos años. Estoy hablando de hace 65 años. En ese entonces, todas las noches se escuchaba el silbato o sonido de aquí de la Comisión de Luz. Ahí, con ese sonido, todo el mundo se guiaba para los horarios, si era las 12 del día, si era las 3 de la tarde, si era las 10 de la noche. Cuando se escuchaba el de las 10 de la noche, ahí sí nos daba miedo a todo el mundo, y trataban todos los vecinos y todos los que vivíamos en esa calle refugiarse rápidamente en la casa y cerrar la casa. Pero en esa ocasión mis hermanas, las dos más grandes, se les ocurrió ir a la tienda de una amiga que está a la vuelta de la esquina. Ellas querían ver si ya habían salido las revistas de Lágrimas y Risas. Y salieron corriendo. Y yo me fui detrás de ellas también corriendo, pero no las alcanzaron. Era más chica. Ellas corrían más veloz, más rápido. Ellas llegaron corriendo, tocaron la puerta de ahí de la tiendita de sus amigas. Y resulta ser que ya iban a cerrar y les abrieron, nomás les abrieron porque las conocieron, las reconocieron por su voz. Les dieron la revista, y cuando ellas agarran la revista, se escuchó algo que volaba en el aire, algo que bajaba desde allá, desde la loma, en esa loma, en dirección de la misma casa donde vivíamos. Estaba el tanque colorado. Ahí estaba todo enmontado, y desde allá se desprendía el sonido del vuelo de un animal que aleteaba muy feo. Se escuchó el sonido de ese animal, el aleteo de ese animal, pero a la vez eran carcajadas en el aire. Yo recuerdo de que ellas corrieron y le tocaron como a 4 casas de ahí de la tienda, vivía Doña Chica. Le tocaron a Doña Chica, Doña Chica les abrió y las metió y cerró y atrancó la puerta. Antes se acostumbraba de que las puertas tenían un troncón para asegurarlas.
y yo llegué, yo creo que atrasito de ellas, pero en ningún momento me abrieron. Por más que les tocaba y les gritaba, no abrieron. No me quedó más remedio más que irme corriendo a mi casa, pero ahí a unos cuantos metros había unos tabachines. La calle estaba completamente sola, casi a oscuras, y el aleteo de ese animal más me aterró. Al pasar por esos tabachines, en esa casa habían hecho como un tipo de banqueta, un poquito como rampa, y le hicieron algunas como hojitas que sobresalían de cemento. Y esa cosa yo sentí que me agarró y me aventó contra el cemento de esa banqueta. Metí mis manos y ahí es donde quedaron las huellas de las mismas, de heridas que quedaron al meter mis manos, y ahí fue donde me resbalé. Eso no se me olvida porque llegué a mi casa corriendo con la sangre en mis manos, en el dorso de mis manos, y eso quedó como una huella de lo que me sucedió. Fue algo muy feo, muy terrorífico, porque cuando escuchábamos eso, la gente incluso acostumbraba a estar rezando el rosario. Todo mundo se resguardaba en sus casas y diariamente se rezaba el rosario. Les quise platicar esta pequeña historia de algo que me sucedió hace muchos años, y que esa cosa se paseaba desde ese tanque colorado allá arriba en la loma hasta lo que era antiguamente el Cobáez, una escuela, la Escuela Rosales, hasta los techos de la Escuela Rosales, que estaban hechos de puro vigas con teja, de manera de que esa es la historia que les platico que me sucedió hace mucho tiempo. Quiero agregar de que esto que les comenté, que les narré, sucedió en un pueblito de Sinaloa, de nuestro país, México. Les comparto un relato de lo que vivimos niños y niñas de nuestro barrio, de nuestra calle, la famosa calle Libertad, en un pueblito muy pequeño en ese entonces de aquí de Sinaloa. Era un pequeño pueblo donde se acostumbraba, estamos hablando de hace muchos años, que se acostumbraba a cenar temprano antes de que cayera la noche. Cuando ya iba cayendo la noche, nos salíamos todos a platicar allá afuera de la casa, escuchar a los tíos, a los adultos, a los abuelos, que ellos nos platicaban historias o relatos que ellos vivieron o que se enteraron y quedaron sobre todo para siempre en el recuerdo de ellos. Nos platicaban en esa ocasión de que cerca de aquí de la casa de esta calle había un manguito. En ese mango, cada sábado se realizaban bailes, se organizaban bailes, y ahí se acercaban todas las personas de ahí de la colonia al famoso baile del manguito que se realizaban cada sábado. Uno de esos sábados, estando ya el baile en su apogeo, llegó una mujer tan bonita, con un vestido precioso, brilloso, que llamaba la atención. Aquella mujer tan bonita, pues fue la atención de todos los jóvenes que querían bailar con ella. Y el agraciado que sí bailó con ella, pues muy feliz, luciéndole y presumiendo a esa mujer tan bonita que aceptó bailar con él. A los minutos de que la canción ya había empezado y que ya casi estaba por terminar, los asistentes se dieron cuenta que uno de sus pies tenía la forma de la pata de un gallo, y el otro de los pies tenía la forma de la pata de una bestia, de un caballo. Y todos se asustaron y empezaron a señalar. Cuando se dieron cuenta, esa mujer se desprendió en el aire y empezó a carcajearse. Cuentan las personas mayores que se les apareció el diablo.
en forma de una mujer muy bonita y que esa noche se burló de todos los asistentes, quedando horrorizados. Asustados todos huyeron al escuchar las carcajadas en el aire de la que creían que era una mujer bonita y que realmente era una cosa muy fea que apareció en el famoso Manguito. Eso quedó para siempre en el recuerdo y en las historias de todas las personas mayores, que ahí donde se hacían los bailes en el famoso Manguito, ya nadie se presentó jamás a los bailes por no volver a vivir esa experiencia, porque en esa ocasión ahí los visitó el diablo. Una de las historias que más me ha impactado fue una que me contó mi mamá sobre mi tío. Él tenía como 7 años y pues mi familia, bueno, en ese entonces la familia de mi mamá, que eran mis tíos y mis abuelos, pues era un poco extensa, eran 11 personas. Entonces, pues la economía estaba un poco mal, lo que obligó a mi tío a trabajar desde niño. Estamos hablando de ahí unos 7 años, entre 7 años y 10 años. Mis tíos vivían o los hermanos de mi mamá y mi mamá vivían en un ranchito. Y como ahí no había donde trabajar, pues mi tío tuvo que buscar un lugar un poco alejado donde sí hubiera trabajo. Pero pues al ser de bajos recursos, pues usted tenía que ir caminando. Entonces un día fue al trabajo, como todos los días. Yo lo habían contratado en un campo de golf que estaba a unos cuantos kilómetros de ahí, de la casa. Pero su rutina era pararse a las 4 de la mañana, irse caminando y llegar por ahí de las 7 de la mañana a recoger pelotas de golf o cargar palos de golf. Pero entonces, algún día mi mamá cuenta que vio raro a mi tío, que lo veían raro y estuvo una semana así como que raro. Ella pues no le preguntó qué había pasado, pero sí lo notaba raro. Mi abuela fue la que después de unas 2 semanas que empezó a bajar de peso, mi tío le empezó a preguntar qué había pasado, por qué no quería comer, por qué no quería jugar, por qué no hacía las cosas que antes hacía. O sea, de pasar a ser un niño, de ser un niño alegre pasó a ser un niño triste, como que sin ganas, como si estuviera enfermo, pero pues no tosía ni tenía algún síntoma, solo no comía. Y le pregunto a mi abuela qué tenía y ella le dijo, pues nada, solo no tengo hambre y me siento cansada. Y ya el siguiente día lo ve igual, pero ya estaba bajando de peso. Entonces pues le dice, pues ¿qué te pasó? O sea, cuéntame qué pasó en la semana. Y me dice, pues nada, o sea, el lunes me fui a trabajar, me fui caminando por un llano, que ahí pues es un llano. No hay casas alrededor, es un llano así, nada más unos cuantos árboles y lo demás es como si hubiera hierba a la altura, como unos 2-3 centímetros de altura. Y pues no hay nada grande que pueda ocultar o hacer que se pierda la gente, porque todo está visible. Entonces dice que iba caminando y dice que a lo lejos nada más vio a una señora muy recta, muy blanca, caminaba muy recto y tenía su vestido. Y dice que la vio pasar, dice que la saludó y
no le, o sea, sí le dio desconfianza, pero pues solo eso, no fue como que algo más. Y dice que pues ya al día siguiente fue que empezó a dejar de comer, pero dice que él no sintió miedo, que no sintió nada, o sea, solo pasó al lado de ella, la saludó y se fue. Ya después volteó y no vio a nadie, pero pues dijo, pues ahí se escondería en algún lugar o no sé. Pero estamos hablando que esto pasó a las 5 de la mañana, todavía ni siquiera salía el sol. Y entonces, pues ya preguntando ahí a la gente, pues habían dicho que mi abuela encontró que había gente que había visto una mujer muy blanca andando por el llano, pero nadie supo quién era. Y había gente que dijo que pues en realidad no era una persona, era un fantasma de una mujer. Que curiosamente eso pasó donde hay una casa que está hecha como si fuera un rodeo para los toros. Y dicen que ahí vivía gente muy rica, pero por alguna extraña razón desaparecieron. El lugar se quedó abandonado y al día de hoy pues ya son puras casas, estructuras y cuartos cayéndose, pero sí está ese espacio donde metían los toros. Entonces, eso hablando todavía antes de que mi tío naciera. Entonces ya como se dejó, pues ella empezó a hacer brujería porque era un lugar alejado, no había gente, no había luz, no había nada. Entonces empezaron a hacer brujería. Y justo al lado de ahí fue donde vio a la señora. Entonces ya mi abuela pues estuvo informando y le dijeron que mi tío tenía un espanto, que se había espantado, pero que como él no lo había como asimilado, mentalmente no lo había asimilado, pero su cuerpo sí lo había resentido. Entonces, pues no sé, como que le habían robado toda esa energía de niño, esas ganas de seguir jugando y todo eso. Y poco a poco estaba decayendo. Y la única forma en que regresó el apetito a mi tío fue en que lo fueran a barrer. Le hicieron una limpia y fue como al día siguiente como si nada, otra vez estaba jugando, estaba comiendo y todo eso. Y si bien a mi tío no lo espantó, pues sí fue algo así como que muy raro. Y pues está fuerte porque pues sí vieron resultados físicos malos, ¿no? Pero él dice que la vio y no la vio así como que feo, no estaba deforme, ni tenía heridas, ni nada de eso. Solo una mujer que andaba caminando por ahí, por el llano y ya. También es el mismo tío, pero ya más grande, por ahí de los 30 y algo. Estamos hablando de 2010, 2012. Él se fue a Estados Unidos y ella estuvo trabajando, dando mantenimiento a lugares que tenía su patrón. Su patrón tenía bares, tenía departamentos y cosillas así. Pero su trabajo era por la noche. Si se descomponía algo en el día, él iba en la noche y lo arreglaba y al siguiente día estaba desarreglado. Entonces sí era su forma de trabajo porque principalmente no había gente a esas horas, ¿no? Que cerraban los establecimientos. Me cuenta algún día que el patrón lo mandó a un bar y llegó, armó sus cosas, preparó la herramienta, estuvo ahí y pues ya se hinca para arreglar algo que está abajo de la mesa de la barra donde sirven los que atienden la cantina. Y pues ya se pone a arreglar, está arreglando. Y sin, o sea, estaba hincado y sin voltear a ver, nada más escuchando, pues se dio cuenta que alguien venía. Pero esa persona, pues dijo, pues es un encargado de aquí, ¿no? Bien, aquí es el velador, el que está cuidando en la noche. Pero
Pero pues no, o sea, como no había forma de que entrara gente porque pues era un lugar al que solo tenía acceso la gente con llaves de ese lugar, pues no le preocupó porque pues no se podía meter nadie, no, no había forma de que alguien se hubiera quedado ahí porque pues es un lugar controlado. Pues él no le preocupó mucho la situación, entonces pues igual siguió haciendo lo suyo sin prestar atención prestar atención me refiero a que haya visto o que haya volteado a ver qué era lo que pasaba, porque pues sí estaba escuchando que caminaban y que se sentaban al lado de él. Y ya cuando se sentaron al lado de él, pues él alcanzó a ver las botas del señor, los pies, las rodillas, pero nunca la cara. Y entonces pues ya estuvo ahí, lo saludó, estuvo platicando. Y pues ya tuvieron su plática, estuvieron ahí por ahí de unas 2 horas platicando. Hicieron lo suyo y el señor pues, sentado a un lado de él. Repito, pues, solo le veía las piernas porque pues él estaba agachado haciendo unas cosas. Y pues ya, ese día platicó muy bien, estuvo platicando de la vida, cosas así. Y al siguiente día fue otra vez porque había que hacer más reparaciones. Y otra vez llegó ese mismo señor a la misma hora que el día anterior. Y pues ya más en confianza siguió preguntando, platicando y todo eso. Y pues ahí pues él, pues dijo, no, pues es el velador. Entonces pues ya pasaron unos días, 3 días, trabajando en el mismo lugar, arreglando de noche. Y ya cuando por fin terminó el trabajo, pues ya van en la mañana a cobrar. Y pues él pregunta que cómo se llamaba el velador. Y ya pues le dicen, no, pues ¿cuál velador? Si aquí en la noche no viene nadie. Se queda solo con llave y nadie viene a cuidar o a hacer cosas. La única persona que pudo haber entrado era él. Dice, no, pero ¿cómo? Si yo estuve toda la semana platicando con un señor que se llama tal y tal y tal. Le dicen, pues no es posible, o sea, no puede ser posible eso, porque no dejamos entrar a nadie que no sea usted. Y le dice, pero pues el señor me dijo que tenía aquí, era dueño de estas partes. Y pues le dijeron, ¿y cómo se llama? Ya le dijo el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero le dijo un nombre. Dice, pero pues es que ese señor ya tiene años de fallecido. No entiendo, o sea, cómo es que lo conoce. Digo, pues que yo estoy hablando con él en estos días. Venía a tal hora y me encontraba aquí arreglando cosas y pues yo nunca lo vi, pero sí, pues platiqué con él, o sea, lo escuchaba, estaba aquí al lado de mí, me contaba todo esto y lo que le estoy diciendo pues viene de él, no es que haya investigado o algo así. Dice, no, pues nunca se había escuchado eso y el señor que usted menciona pues era el anterior dueño de aquí que falleció hace no sé cuánto tiempo. Entonces pues ya, ahí mi tío dice que sintió como le dio escalofríos en todo el cuerpo y pues sí se enteró que la persona con la que estuvo hablando toda la semana era una persona que había fallecido hace varios años, que sí era dueña de ahí, pero pues ya eran otros dueños diferentes. Tengo la historia de una esposa de un primo, que esto yo lo sé de fuente así muy cercana y confiable. Hace unos 15 años, yo creo, unos 15 años, mi primo había tenido a su hijo, era un bebé todavía,
Pero en ese año, en el primer año de vida del niño, tuvieron un accidente. Iba manejando la esposa y mi primo iba con el hijo. Entonces tuvieron un accidente en carro y pues mi primo se aseguró de abrazar bien al niño para que no le pasara nada. Y pues afortunadamente no le pasó nada al niño ni a él, solo golpes que recibió. Pero la esposa sí quedó como en coma y cuando pudo despertar de ese coma que tuvo, los doctores le dijeron a mi primo que pues ya no, que ella no se le había reseteado toda la memoria, no sabía hablar, no sabía comer, no sabía ir al baño, entonces prácticamente era otro bebé. Y pues mi primo se hizo cargo de los dos, de su hijo y de su esposa. Y le empezó a enseñar a comer, empezó a enseñarlo a ir al baño, a hablar y todo eso. Y pues llevó un tiempo toda esa recuperación. Pero todo ese tiempo de recuperación había cosas que no cuadraban con la situación o eran muy raras. Dice que pues él dormía con ella, pero después de ese accidente y que ella ya estaba en casa, empezó a escuchar cómo se movían las cosas en la noche. Y pues al inicio pues dijo, pues es que esta cosa, o es el viento, o es esto. Pero luego ya se movían las sillas más fuerte, tiraban las cosas de la cocina, tiraban los platos. Y pues ahora sí fue a checar qué era. Pues no vio nada, ¿no? Pero sí veía todo desordenado como en las películas, todo así tirado, todo volteado, como si hubiera pasado un tornado. Y pues ya se le empezó a hacer algo raro. Y eso, pues, o sea, fue gradual hasta que ya hubo mucho desastre. Le tiraban muchas cosas y ese tipo de cosas. En la esposa, cuando empezó a volver a hablar, había momentos donde hablaba como con guturales. Y pues espantaba a mi primo, porque pues esos sonidos no eran normales para su registro de voz, era una voz aguda. Y hablaba muy grave, como haciendo guturales. Y entonces, pues eso pasó, otra vez evolucionó de cada vez más hacia más, cambiaba de voz, se caían las cosas. Y luego incluso un día dice que la encontró levitando al lado de él. Y fue donde ya empezó a buscar, a moverse. Y estaba buscando quién hiciera un exorcismo, porque pues ya eso no era normal, ¿no? Y entonces estuvo buscando padres que pudieran hacer eso y los padres que estaban en ese lugar donde vivían pues no podían hacerlo, pero sí le mandaron a una persona. Entonces ya eventualmente llegó y esa persona pues sí le empezó a decir qué pasó. Dice, no, pues es que tuvimos un accidente, pues ella estuvo en coma y después pues no recordaba nada y ahorita ya que ya está mejor, que ya ahora sí ya recuerda cómo hacer cosas y todo eso, pues de repente habla con guturales, la encuentro levitando o tiene una fuerza que es descomunal y pues ya se me hace que aquí hay algo raro, ¿no? Y ya estuvo platicando la historia, cómo estuvo, dónde fue el accidente y todo eso. Le comentaba a la persona que pues las carreteras son un lugar que están llenas de energía negativa, que seguramente como tuvo el accidente y estuvo vulnerable energéticamente, una mala energía se le pegó y la llevó con ella y ni siquiera era como que haya olvidado todo por el golpe, sino por esa energía negativa, ¿no? Entonces, pues ya estuvo ahí checándola varios tiempo, muchos días, y
pues sí, llegó el momento donde le dijo, ya pues está lista para ser exorcizada, porque para eso no sé si sepas, pero tienes que tener bueno, la persona que se lo va a practicar tiene que estar bien saludablemente, porque si no puede pues fallecer en el proceso, porque es un proceso muy demandante. Y pues entre mejor está la persona, pues está tiene más probabilidades de que se salga con vida. Entonces ya prepararon todo, la tenían ahí y el padre le dijo a mi primo que si quería estar presente o prefería retirarse, porque si iba a estar algo pesado. Y pues él se quedó, ¿no? Se quedó ahí para ayudar y todo eso. Y pues dice que empezó a rezar el padre, empezó a hacer cosas. Y de repente la esposa se para muy molesta, se sienta en la cama con los ojos en blanco y la cara deforme y empieza a hablar quién sabe qué cosas con una voz muy grave. Que las cosas se empiezan a mover. Y dice así tal cual en las películas, en la película del exorcismo, así tal cual pasó. Entonces ya estuvieron ahí haciéndole todo eso, todo ese procedimiento y la querían agarrar y la agarraban, pero no podían. Dos personas contra ella, no podían detenerla y al final pues sí salió todo eso, pero ella pues no tiene recuerdos de esos periodos donde cambiaba de personalidad. Y pues sí, ya después de que lo pudieron exorcizar y que todo salió bien, después de toda esa noche de gritos y de aventar y de cosas raras, la persona empezó a recordar muy rápidamente todo lo que le hacía falta recordar después del accidente, ¿no? Y antes del accidente también, porque perdió muchas cosas, muchos recuerdos. Entonces sí, incluso yo le pregunté, le dije, pero, o sea, si es cierto entonces eso de que las cosas levitan y que se caen y que se voltean o aparecen de cabeza o que cambia la voz o que le cambia la cara y todo, sí me dijo, sí, todo eso es cierto. Todo eso yo lo vi, a mí nadie me lo cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo para todos los seguidores del Monasterio Maldito. Una vez más les traigo una anécdota que me pasó a mí y a mis compañeros de trabajo, a mi papá. Resulta que una vez veníamos de trabajar de un rancho, de una comunidad, y ya veníamos como aquello que de las 2, 3 de la mañana, y pues veníamos ya retirados del rancho, como algunos, que serán unos 50 kilómetros del rancho, y pues era una zona muy alejada de la población, y pues ya seguimos el camino, y ya veníamos en la carretera, veníamos varios, mi papá venía yo y venía otro, y otra persona, entonces ya nos dirigíamos a regresar pues a nuestras casas a descansar. Veníamos ya en la orilla de la carretera y pues veníamos ahí comentando, ¿no? Pues que platicando de todas estas cosas de los fantasmas y cosas así. Bueno, entonces ya veníamos en la orilla de la carretera, al lado mío, porque yo venía al lado del copiloto, vi cómo venía en la orilla una persona toda vestida de negro, como un gorro amarrado. Haz de cuenta como cuando las mujeres que se ponen una cosa aquí en la cabeza cuando salen a bañarse, no sé por qué razón. Haz de cuenta que traía así esa cosa como amarrada en la cabeza, desde el cuello hacia arriba, hacia así como bulto, pero o sea, tenía una forma muy extraña esa
cosa, cabezas, les digo, desde el cuello, una persona toda de negro, el rancho pues más cercano, les digo, ya era como 70 kilómetros, estaba en medio de la nada, una persona de negro a esa hora, de una estatura 2 metros, o sea, no, y aparte tenía una cosa, así como pues una cosa antigua, como un tipo baúl, muy pequeño, y todos lo vimos y todos se quedaron en shock, y ya pues nos regresamos, dimos la vuelta y un retorno, y dijimos, no, pues va a ser una persona mala de sus facultades mentales, vamos a regresarnos, a ver en qué le podemos ayudar. Nos regresamos, buscamos, nada. Pero era una persona muy alta, les digo 2 metros, toda de negro y con una cosa amarrada. Y nos quedamos así de que, ¿qué onda? Y regresamos, como les digo, dimos una vuelta en un retorno. Y cerquitas, como a, ¿qué será? 50 metros, más o menos, no me acuerdo la distancia, vaya. Vimos, estaba una tumba muy grande y ahí había muchas cosas muy feas, como que habían hecho un ritual de magia negra, había sangre, había una botella de sangre, no sé si han visto unos frascos chiquitos, no sé cómo lo podría explicar, porque algunos no son aquí en México, algunos son de otros países. Bueno, un plato, vamos a ponerlo así, como un plato, pero como largo, más grande, y en ese plato, un frasco más bien, vamos a ponerlo para que me entiendan, había muchas cosas, y como era transparente, pues nos fijamos, yo por curioso siempre me fijé, siempre soy así, había, les digo, sangre, muelas, tenía muelas humanas, tenía uñas humanas también, cabello humano y restos como de piel humana y una santa muerte, escúchenme, negra, una santa muerte negra, así casi como esa cosa, pero esa cosa que vi, esa persona, no creo que sea una persona, le digo, 2 metros, y toda cubierta de negro, desde el piso, o sea, desde su vestimenta hasta arriba, pues, camioneta, pues la usaba, era muy buena, pues la usó todo hasta arriba, y pues se le vio todo negro, toda la ropa. Y dirán, no, pues que era de noche y a lo mejor se veía negra, no, pero se veía negra porque cuando hay una camisa, una vestimenta gris, blanca, luego se ve con la iluminación de la troca, del carro, y pues, esa persona tenía todo negro. Y cuando regresamos, ese frasco, ese bote, como era también transparente, ahí estaba una santa muerte negra. Pero ahí no acabó todo. Nos fuimos y sí estaban medio asustados ahí. Nos fuimos y como a otros 100 metros, 150 metros, más o menos, vimos que estaba en un árbol una ave muy grande, casi por llegar al lugar. Y en lo que íbamos llegando,
desprendió el vuelo. O sea, ¿cómo? Dos cosas que nos pasaron en una misma madrugada. Y les dejo esa historia que me pasó. Entonces, pues yo ese día tuve muchas pesadillas, y me cuentan mis compañeros de viaje o los que me acompañaron y que vivieron ese momento, que tuvieron casi las mismas pesadillas similares que yo. Por ahí les dejé una anécdota, una vivencia, y todos lo vieron, todos lo vivieron, todos los acompañantes. Imagínense nada más la magnitud de todo esto. Sí, checa el video, es de la tumba Polet, ese lugar que nos audita, un panteón muy antiguo, muy conocido por mucha gente que se dedica a lo paranormal, muchas leyendas, muchas cosas buenas ahí en ese panteón. Yo esa vez que fui a grabar el video, fui, pero nada más fui un rato porque estaba ocupado y no me dio tiempo de quedarme más rato o ir con más tiempo, así una hora, 2 horas, no recuerdo, y ya fue todo. Pero es muy bueno el lugar, muy antiguo, tiene leyendas infinidad. Y esa tumba de Polet es una tumba muy conocida en muchas partes aquí en México. Y ya volviendo a otra cosa, pues sí está medio canijo el salir a investigar fuera por la cuestión de los gastos. La gente que tiene canales, comprende. La gente que hace contenido igual, ¿por qué? Porque todo es gasto. Todo es gasto. Desde comprar un teléfono para transmitir, para grabar, poner créditos de saldo al celular para poder subirlos, para poderlos mandar, poner a bajar las aplicaciones, también cobran para editar los videos. O sea, todo es dinero. Va a un lugar lejos, pues hay que gastar en comida, hay que gastar en lo que es el lugar, si hay que pedir permiso y no dan permiso, y no, pues le damos permiso, pero me cuesta tanto, ahí va el dinero, y no, hay muchas cosas que no, pues, no hacen las cosas fáciles. Es decir, nomás voy a salir a grabar y ya. Hay peligros, más en esto, peligros de posesiones, peligros de animales peligrosos, peligros de asalto, peligros de muchas otras cosas. Para la policía, las horas de la noche, o sea, son muchas cosas que no es una cosa fácil de hacer, pero bueno, hay que echarle ganas. Y también, pues, si alguien le dice a uno, no, pues fíjate que quiero que me apoyes, y nadie quiere apoyar, bueno, es libre, cada quien es libre de ser como es, y si no quieren apoyar, ni modo, no se les obliga, simplemente es pues algo que se tiene que decir, de que no es fácil salir, no es fácil andar
por allá en la noche. Es fácil estar ahí en un lugar donde hay energías de bajo astral, o sea, demonios que te pueden atacar. Yo el martes, en la madrugada, antes de irme allá al lugar donde fui, había ido el lunes al panteón y me caí de la cama porque estaba teniendo un ataque de las entidades. Yo sé que es un ataque porque me levanté y tenía todo rojo el cuerpo. Tenía unas manos pintadas acá en mis hombros. Más que eso no lo quise decir porque pues, ya ven que está canijo. O sea, tuve ese ataque. Imagínense. Yo soy una persona fuerte y me puedo defender en ese aspecto porque ya tengo experiencia, ya sé cómo lidiar, pero imagínense si hubiera sido una persona que se hubiera sabido defender, pues imagínense, sería algo feo, muy feo. Yo me descarté y digo, porque me quedé tirado, me tumbado. Fue una cosa que no se la deseo a nadie. Una persona que sea débil, creo que no es por presumir, pero hubiera quemado. No, porque yo soy una persona muy fuerte y sé defenderme, pues no me pasa nada. Pero sí estuvo algo fuerte eso. Y te digo, no está muy bien visto. A veces diga uno, no, pues me pasó esto, porque a veces la gente que no hay, que toma uno como que uno está loco. Y, no. Pero sí, le digo, está bien cariño. Le digo, no es la primera vez que me pasa, ya me pasó una vez, ya me volvió a pasar. Y ese día pues ni me dormí porque me pasó eso. Y al otro día me tuve que ir a viajar allá a San Luis. Pero, pues bueno, uno les dice ya si ellos quieren echar la mano, pues bueno, aunque pues con poquito, no con mucho, porque a veces hay unos canales que he visto que ustedes tienen los un canal grande, un canal donde se genera mucha plata, mucho dinero, y pues a veces podrían ayudar, no con mucho, o sea, $1, $2, $5, y ahí se va uno agarrando y va uno juntando y va uno guardando para cuando va uno a un lugar de ahí mero.